Vamos a hablar entonces de vectores en dos dimensiones. Prácticamente este tema ya lo habíamos trabajado en una oportunidad. Para hablar entonces de vectores en dos dimensiones, pues primero demos la descripción geométrica de vectores. Dice acá, pues un vector en el plano, si ustedes recordarán, es un segmento de recta con dirección asignada. Nada nuevo hasta ahí, ¿verdad? Los vectores pues tienen muchas aplicaciones en lo que es la física, ¿verdad? Claramente ahí pues podemos nosotros aplicar los conceptos de física. Para hacer la representación pues basta con trazar un vector como se ve en la figura número uno. Ahí está, vean. Con una flecha para especificar la dirección, ¿verdad? Una flecha especifica la dirección. Denotamos este vector como el vector AB, ¿sí? Desde el punto inicial A hasta el punto B, final, precisamente denominado así. El punto A es el punto inicial y B es el punto terminal, ¿verdad? A es el punto inicial, B es el punto terminal. Prácticamente el vector AB, ¿sí? Y para esto pues utilizamos letras negritas para denotar los vectores. Entonces, ¿cómo yo puedo representar o denotar precisamente este vector? Con la denotación entonces U en negrita, ¿verdad? O sea, el vector U es igual a la longitud que hay de A hasta B. O sea que el vector U pues mide la longitud que hay desde A hasta B, el punto inicial y el punto terminal. Como les digo, nada nuevo, ¿sí? Ahora bien, dos vectores son considerados iguales si tienen igual magnitud y la misma dirección, ¿sí? O sea, miden lo mismo, ¿sí? La longitud es el mismo y van para la misma dirección. En consecuencia, todos los vectores de la figura 2, vean acá, son iguales, ¿verdad? Esta definición de igualdad pues tiene sentido si consideramos un vector como que representa un desplazamiento. Bueno, entonces acá ordenando prácticamente las ideas que nos entrelazan, pues dos vectores pues son iguales y tienen la misma magnitud y van a la misma dirección. Vean, este vector original en rojo pues tiene una misma longitud que todas las que aparecen en celeste y como van a la misma dirección, pues vamos a decir que son iguales. Y cada uno de estos vectores representa un desplazamiento. Entonces el vector en rojo pues tiene varias representaciones y cada una de ellas representa un desplazamiento. Dos de estos desplazamientos son iguales si tienen iguales magnitudes y la misma dirección. Nuevamente vuelvo a repetir lo mismo. Dos de estos desplazamientos son iguales si los dos vectores pues tienen la misma magnitud y la misma dirección. Por lo tanto, los vectores de la figura 2 pueden ser considerados como el mismo, ¿sí? El mismo desplazamiento aplicados a objetos en diferentes lugares del plano. Es decir, que como este vector vale lo mismo para todos los que están ahí, entonces, pues prácticamente este grupo de vectores, todas son iguales, todos son los mismos porque prácticamente se aplica un desplazamiento a diferentes objetos en el plano. Entonces, cuando un vector tiene una longitud y vamos a tener réplicas de ese vector, pues vamos a decir que son iguales y que van pues prácticamente a la misma dirección. Siempre para hablar de vectores en el plano, eh, podemos nosotros representarlo de la siguiente manera. Esto es ya prácticamente para realizar la ubicación de los vectores en el plano. Al colocar un vector en el plano coordenado, pues podemos describirlo analíticamente, o sea, vamos a estudiarlo ya no gráficamente, sino de qué se compone, ¿verdad? O sea, analíticamente. Esto es mediante uso de componentes, ¿sí? En el caso de la figura 7A, ¿sí? Vean acá esta figura, ¿sí? Vamos a alargarlo un poquito. Para pasar de un punto inicial del vector v, ¿sí? Normalmente un vector v pues se va a representar así, ¿verdad? Y ahí dice, para pasar del punto inicial, en este caso el punto inicial, la cola de la flecha, ¿verdad? La punta final o la punta de la flecha, pues es el punto final, por supuesto. Entonces, dice que para pasar del punto inicial al punto terminal, ¿sí? O sea, para movernos de este punto, miren, del punto inicial al punto final, ¿sí? Para hacer ese movimiento,
Prácticamente nos movemos a unidades a la derecha. Miren, esto es como en el caso de la pendiente de una recta, si ustedes se recuerdan. O sea, si yo quiero moverme del punto inicial al punto final, tendría que moverme A unidades hacia la derecha, ¿verdad? Y B unidades hacia arriba. Ahí está, miren. Ocurre muy similar al caso de la pendiente de una recta, ¿sí? Esto ocurre para todos los casos. Miren, veamos este otro vector. Si yo quiero llegar del punto inicial al punto final, pues tengo que moverme A unidades hacia la derecha y B unidades hacia arriba para poder llegar al punto terminal. Es lo que me están especificando ahí. Representamos V entonces, vector, como el par ordenado en números reales. Y aparece entonces pues esta denotación matemática utilizando para esto corchetes angulares, se les llama, ¿sí? Corchetes angulares. Esto nos sirve para representar las componentes de un vector en el plano. Dice donde A es el componente horizontal, ¿sí? Y B, ¿sí? B es el componente vertical del vector V. Recuerde que un vector representa una magnitud y dirección, no una flecha particular en el plano. Análogamente, nosotros utilizamos una flecha para especificar hacia dónde se mueve una partícula, pero matemáticamente eso solo es una ayuda. En realidad, un vector no representa una flecha. En realidad representa una magnitud y una dirección de alguna partícula, pero para ayuda en el plano, pues la representamos prácticamente con una flecha, pero matemáticamente no es tal, ¿sí? Representa solo una representación gráfica, en realidad es una magnitud y una dirección, ¿sí? En consecuencia, el vector AB, ¿sí? Tiene muchas representaciones diferentes dependiendo su punto inicial, o sea que de este vector A o de este vector V, pues yo puedo tener varias réplicas y todas dependen del punto inicial en el plano. Bueno, la representación de un vector nos lleva ahora entonces a su forma componente, ¿sí? Forma componente de un vector. Aquí dice, si un vector V está representado en el plano con punto inicial P, recuérdense que un punto inicial P pues tiene coordenadas en X1 y Y1. Y punto terminal Q, ¿sí? Con sus propias coordenadas, X2 y Y2. Entonces, la forma componente de un vector consiste en hacer la diferencia de sus coordenadas X y sus coordenadas Y, siempre y cuando conozca dos puntos en el plano. Y desde luego que debe ser así, porque si yo solo coloco un punto en el plano, pues esa es una mínima representación, no me informaría nada, ¿verdad? Un vector en el plano pues siempre consta de dos puntos entonces. Para hacer las coordenadas y su forma componente de un vector pues se representa de esta manera. Vamos entonces con un ejemplo muy similar a lo que van a realizar ahí en su libro de texto. Dice, ejemplo, encuentre el vector posición de los vectores indicados, luego represéntelos en el plano cartesiano. Para esto entonces me dan dos vectores, o dos puntos del vector, mejor dicho. Aparece el punto M, ¿verdad? Con coordenadas en -7,0 y el punto N siempre del mismo vector, con coordenadas en -9,5. Entonces, lo único que me están diciendo acá es que encuentre el vector posición y luego pues lo voy a representar en el plano. Bueno, entonces para esto inserto la ecuación anterior. Vamos a decir entonces que el vector V va a ser igual entonces a las diferencias de sus coordenadas X y las coordenadas Y. Entonces me quedaría de esta manera, ¿verdad? X2, aquí lo voy a ir insertando. Ahí está. Sería entonces X2 menos X1 coma, ¿verdad? Porque eso solamente nos va a dar las componentes de X, ¿verdad? Y sería pues Y2 menos Y1. Es prácticamente las componentes, tanto en X como en Y. Bueno, ahora pues solamente encontremos el vector posición que nos permite entonces hacerlo con esas coordenadas.
Entonces, pues prácticamente vamos restando aquí las coordenadas. ¿Cuánto vale la coordenada x2? Pues vale menos 9. Es el punto 2 de esas dos que tenemos ahí. Entonces sería menos 9, ¿verdad? Ahí está. Entonces aquí en x2, pues yo lo sustituyo a menos 9. A esto le voy a restar pues la coordenada de x1, que en este caso vendría siendo a menos 7. Pero como acá tengo el signo negativo, ocurre muy similar a lo que ya hemos trabajado, ¿verdad? Abro paréntesis y coloco acá menos 7, ¿sí? Coma, ¿verdad? La coordenada y2 pues sería 5, ¿sí? Sería el punto 2 de la representación de ese vector, ¿verdad? Menos la coordenada en y1, que en este caso pues valdría 0. Entonces coloco acá 0. Y tenemos esta operación tan sencilla, ¿verdad? La cual entonces pues vamos a resolver. Aquí pues tendríamos que multiplicar signos, ¿verdad? Menos por menos nos da más. Entonces me quedaría menos 9 más 7, ¿sí? Solamente haciéndolo paso a paso. Ahí está, menos 9 más 7. A 5 le resto 0, pues es 5, ¿verdad? De manera entonces que las componentes del vector posición, pues sería que a menos 9 le sumo 7, dos números con signos contrarios se restan, entonces me quedaría así, menos 2,5. Serían las componentes, o este sería el vector posición. Ahí está, miren. Ahora me dicen que lo represente en el plano. Para esto, lo primero que voy a hacer es representar precisamente los dos puntos o las dos coordenadas de este vector. La primera estaría en menos 7,0. Entonces lo coloco acá. Menos 7 en X, ¿verdad? Y en Y no hay movimiento, entonces colocaría acá en menos 7. Ahí está, miren. Ahí está entonces el punto M, ¿sí? Menos 7,0, ahí está. Menos 7,0, no hay movimiento en Y. El otro punto estaría entonces en menos 9, ¿sí? Menos 9 en X y Y5. Entonces me voy a mover por acá. Miren, ahí está. Vamos a quitar un momentito esto. Ahí está. Menos 9 entonces estaría acá. Vamos a ver. Menos 9, ahí está. Aquí, menos 9 y Y5, ¿sí? Menos 9, Y5, hasta aquí, miren, ahí está. O sea que el vector M, ¿verdad? MN, ¿sí? Porque prácticamente ahí tenemos su representación. En realidad el vector es esta, ¿sí? Vamos a colocarlo por acá con otro color, con color esta, azulita. O sea que en realidad el vector M es esta, miren. O vamos a utilizar otra representación, esta, ¿sí? Ahí está. Bueno, o sea que el vector M sería esta, miren, ahí está. Este sería el vector M. Punto inicial en M, punto terminal en N. Pero ahora representemos geométricamente el vector posición. Y este vector posición pues también tiene sus propias coordenadas. Para lo cual entonces pues la vamos a ubicar aquí en menos 2,5. Menos 2 en X, ¿verdad? Ahí está. Y Y5 hasta aquí, miren. Y el vector posición, por lo regular, siempre va a tener el punto inicial en el origen. O sea que el vector posición estaría desde el origen hasta estas coordenadas que acabo de encontrar. Aquí tengo entonces el vector mn, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Y de este lado tengo el vector v, vector posición, que son dos cosas diferentes. Ejemplo 2. Aquí me dicen, identifique las componentes del vector posición representado en la gráfica. Luego escríbelas. Ahora nos dan la gráfica y tenemos que, pues, encontrar las coordenadas de este vector, ¿verdad? Y luego escribir, pues, las componentes del vector posición. En este caso veamos el punto inicial, que es P. El punto inicial P, pues, tiene coordenadas en 1,2. 1 en X y 2 en Y. Ahí están bien. Ahí están las componentes o las coordenadas del punto P. Del mismo modo, hagámoslo para el punto terminal, que en este caso sería el punto Q. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el punto Q? Pues te darían coordenadas en 1, 2, 3, 4, 4,1. Ahí está. 4,1. Ahí está. Ya las identificamos. Ya identificamos las componentes del vector. Ahí está.
Ahora pues vamos a representar en la gráfica el vector posición, pero antes pues tenemos que conseguir sus componentes. Para esto entonces pues nuevamente nos apoyamos de esta ecuación, ¿verdad? Que es para conseguir las componentes del vector posición. Ahí está, miren. Bueno, entonces ahora pues solamente hagamos siempre la sustitución. Acá, si ustedes quieren, pueden ir nombrando de forma diferente, como V, W. Normalmente son las letras que se acostumbran a utilizar. Nombremos este vector como W, ¿sí? Bueno, la componente x2 pues sería 4. La inicial es P, la final es Q. Entonces la coordenada en x2 pues sería 4. Entonces voy a colocar por acá 4 menos la coordenada en x1, que sería 1, ¿sí? Entonces acá coloco 1. En coma, la coordenada y2 sería 1 también, ¿sí? Ahí está. Menos la coordenada en, bueno, x2 y y2 es la que acabamos de colocar, que fue 1. Menos la coordenada y1, que ahora sí es 2. Ahí está, miren. Ahora pues solo hagamos esas simples diferencias, ¿sí? Entonces acá tendríamos lo siguiente, 4 menos 1 pues es 3. Ahí está, miren. Coma, 1 menos 2 es menos 1. O sea que el vector posición, pues es esta. Las componentes o las coordenadas del vector posición, pues sería en 3, menos 1. Acá no nos piden que hagamos la gráfica o que no la ubiquemos, solo nos pidieron que identifiquemos las componentes del vector posición representado en la gráfica. ¿Cuáles son las componentes del vector posición? Ahí está. 3, menos 1. Luego escríbelas, que precisamente es lo que acabamos de hacer. Hablemos ahora de otro dato bien importante también cuando estamos hablando de vectores, que es la magnitud de un vector. La magnitud de un vector, pues, está dado prácticamente con la longitud. O sea, la magnitud de un vector es su longitud. O sea, cuánto vale precisamente esa flecha, ¿sí? Supónganse que acá yo tengo un vector, entonces la longitud o la magnitud, si se recordarán en ocasiones anteriores, dijimos también la norma del vector, es cuánto vale de longitud esa flecha, cuánto geométricamente mide, ¿sí? Entonces acá la magnitud o longitud de un vector posición con las componentes en A, B es, ¿verdad? Ahí está. Entonces la magnitud pues se representa con los signos del valor absoluto de U. De V sería entonces a la raíz cuadrada de la componente en A y la componente en B. Recuérdense que A pues es el desplazamiento horizontal y B es el desplazamiento vertical. ¿Sí? Bueno, acá no está complejo. Vámonos a algunos ejemplos ya. Aquí dice, calcula la magnitud del vector descrito en cada caso. ¿Sí? Bueno, fíjense muy bien. Aquí tenemos dos componentes de un vector y ya tenemos el vector posición de uno de ellos. ¿Sí? Bueno, entonces para la primera, sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que me piden acá? Que encuentre primero el vector posición, ¿sí? Entonces, para poder encontrar, pues, la magnitud. Entonces, la magnitud del vector en este caso, que es lo que estamos calculando, acá está la primera. Miren, ahí tenemos el vector posición. W es igual entonces a 2, menos 3. Acá pues no es nada del otro mundo, ¿verdad? Porque si quieren, pues pueden hacerlo así, ¿verdad? Primero identificar pues quién es A y quién es B. Recuérdense que A es el desplazamiento en la horizontal, que sería 2. Y para el caso de B, que sería el desplazamiento en la vertical, entonces diría acá que B, pues vale menos 3. Eso si quieren hacerlo de esa manera. Entonces, pues encontremos cuánto vale, pues, la longitud de ese vector posición. Y para esto entonces vamos a insertarlo. Me piden entonces el valor absoluto del vector. Ahí está. En este caso nuestro vector posición es W. Entonces digo valor absoluto de W. Vamos a hacer un poquito más grande acá nuestro texto. Ahí está. El valor absoluto entonces de W pues es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Pues vale 2. Entonces colocaría precisamente eso, 2 al cuadrado. ¿Sí, miren? 2 al cuadrado. Y a esto le sumo, ¿verdad? La magnitud o el desplazamiento en la vertical, que sería B.
Pero como aquí es menos 3, entonces podríamos escribirlo de esta manera, mire, menos 3 al cuadrado. Haciéndolo paso a paso para que cada uno pues lo vaya comprendiendo. Menos 3 al cuadrado. Y aquí lo que resta es hacer operaciones tan básicas como elevar al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado pues es 4. Más menos 3 al cuadrado es 9. Ahí está, mire. Ahora pues sumo, ¿sí? Sumemos precisamente. Entonces me quedaría de la siguiente manera, mire. 9 más 4 pues es 13, ¿sí? Entonces me quedaría raíz cuadrada de 13, ¿sí? O sea que la magnitud del vector posición pues sería raíz cuadrada de 13. Ahora, si ustedes ya lo quieren representar en el plan, sería entonces de quitarle la raíz cuadrada a esa magnitud, ¿sí? Entonces raíz cuadrada de 13 vendría siendo a 3.60, ¿sí? 3.60. Esto si lo necesitan ubicar en el plano. Ahora, si solo le piden que lo represente, sería entonces la raíz cuadrada de 13. Bueno, ahora nos piden que encontremos la magnitud prácticamente de estas dos componentes que conforman un vector en el plano. Recuérdense que esta ecuación pues es válida para el vector posición. Acá pues yo tengo dos puntos en el plano, entonces lo primero que haría es encontrar el vector posición. ¿Y cómo encuentro el vector posición? Pues prácticamente aplicando esta ecuación, miren, el vector posición. Entonces, dado dos puntos en el plano, primero encuentro el vector posición y luego encuentro pues cuánto vale la magnitud. Entonces lo voy a hacer de esta manera, ¿verdad? Nombremos el vector como v, ¿sí? O u mejor. Normalmente se utiliza u, v o w, normalmente, ¿verdad? Bueno, aquí es el punto P inicial, punto Q, lado terminal o punto terminal. Componente x2, pues sería 8, ¿verdad? Ahí está, 8. Componente x1, pues sería 3. Entonces aquí lo cambio a 3. A esto, bueno, hago la diferencia entre las componentes y. En este caso, la componente y, pues sería 9, ¿sí? Menos la componente y1, que sería 2. Ahí está, ¿vean? Ahora pues ya solo ejecutamos esas operaciones tan sencillas. A 8 le resto un 3, pues se convierte en 5, ¿verdad? Entonces aquí voy a colocar 5. Y a 9 le resto 2, pues es 7. Ahí está, ¿ven? Lo que acabo de hacer es encontrar pues precisamente el vector posición. Ahora, si ya encuentro o ya conseguí el vector posición, ahora empleo pues precisamente esta ecuación de la magnitud para encontrar cuánto vale pues la longitud de esa flecha, por supuesto. Entonces acá digo valor absoluto de U, ¿sí? Que es la magnitud. En este caso sería A. Recuerden que aquí es A. ¿Cuánto vale A? Pues vale 5, ¿sí? Es el desplazamiento en la horizontal. A esto le sumo pues B al cuadrado. ¿Cuánto vale B acá? Pues 7 porque es el desplazamiento en la vertical. Entonces coloco acá 7. Ahora pues ejecutamos estas operaciones tan sencillas, ¿verdad? Entonces digo 5 al cuadrado, pues es 25. Más 7 al cuadrado que es 49. Ahora sumemos, ¿sí? Sumemos cuánto vale acá. 25 más 49, pues vendría siendo a 74, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, raíz cuadrada de 74 no es exacto. Solo la magnitud entonces de el vector posición del caso anterior, pues sería raíz cuadrada de 74. Ahora, como le digo, si ustedes quisieran representarlo en el plano, pues tendrían que quitarle la raíz cuadrada a 74. ¿Sí? La raíz cuadrada de 74. Entonces vendría siendo a 8.60. ¿Sí? Esto sí, nos piden que lo graficáramos. Pero en este caso, pues no me están pidiendo que lo grafique. Entonces prácticamente esa sería la respuesta a ese ejercicio. Ahora veamos lo que dice la instrucción. Dice acá, encuentra el vector posición del vector PQ sería aquí, ¿verdad? AV, pues no importa cómo se representa, en este caso sería pues PQ dibujado en cada caso, en este caso nos dan la gráfica. Luego determina sus componentes y calcula su magnitud.
Prácticamente lo mismo del caso anterior. Es lo mismo, identifiquen las coordenadas de del punto inicial, del punto terminal, encontramos el vector posición y calculamos su magnitud, ¿sí? En este caso, pues tenemos la representación de un vector en el plano, entonces encarguémonos ahorita de conseguir, pues, cuáles son sus coordenadas. Coordenadas del vector, bueno, prácticamente del punto inicial, mejor dicho. En este caso sería 1, 2, 3, 3 en X y 1 en Y. Entonces, el punto inicial, pues tiene coordenadas en 3,1. Ahora, el punto Q, pues tiene coordenadas en 1, menos 2. Ahí está, miren. 1 en X y 2 en menos Y. O 2 en Y, ¿verdad? Negativo. Sería 1, menos 2. Ahí están las componentes. Y nuevamente, P inicial, Q final. Coordenada en X, 2 sería 1, entonces, perdón. Entonces, aquí sería 1 menos la coordenada en x1, que sería 3. Entonces aquí coloco 3. Entonces ahí estamos, perdón. A esto pues le hago prácticamente las diferencias de las coordenadas y. La coordenada y2 pues sería menos 2 menos la coordenada en y1 pues sería 1. Ahí está, miren. Ahora ejecutemos pues esas operaciones. A 1 le resto 3 pues es menos 2. Ahí está, miren. Y a 2 le resto 1, pues sería menos 3. Entonces las componentes del vector posición, pues sería menos 2, menos 3. Ahora me piden que encuentre la magnitud, ¿sí? Entonces, pues coloquemos precisamente acá cuánto vale, ¿sí? Aquí yo lo he representado con U, ¿verdad? Entonces aquí coloco la magnitud entonces del vector posición, o sea, el valor absoluto de U, pues sería la componente en A, que es menos 2. Entonces me quedaría así, miren, menos 2 al cuadrado. A esto le sumo pues la magnitud B, que en este caso sería menos 3. Entonces coloco acá menos 3 al cuadrado. Ahora pues ya solamente ejecutemos esas operaciones. A menos 2 lo elevo al cuadrado, pues me queda 4. Más 3 al cuadrado, que es 9. Ahí está, miren. Y nos queda algo muy similar al caso anterior. Entonces, 4 más 9 es 13. Raíz cuadrada de 13. No me piden que lo grafique, ¿verdad? Solamente que calcule su magnitud. Quiere decir entonces que las componentes del vector posición es menos 2, menos 3 y la magnitud de ese vector pues sería de raíz cuadrada de 13, que ya lo habíamos hecho en alguna oportunidad y nos dio precisamente lo que es 3,60. Y prácticamente así es como se resuelve pues este tipo de situaciones.